Quiero hablarles hoy sobre cómo Jesús te impacta para que tú impactes a otras personas. Cómo el impacto del Evangelio, el impacto de Jesús en la vida nuestra tiene que evidenciarse en impacto a otras personas. Y mis hijos, yo quiero de corazón que mientras predico nos escuchen, pero no solo nos escuchen, sino que tome nota de lo que estamos diciendo y que trate de asimilar lo que estamos enseñando, porque cada predicación le he pedido al Padre que me permita dejar un legado en el corazón y en la mente de quienes escuchan cada mensaje que predicamos. No predicamos para hacer tendencia a nuestro mensaje, sino para impactar las almas que nos escuchan. Que la gente que escuche el mensaje del Evangelio a través de nosotros diga, bueno, lo que escuché del pastor Carlos me ha servido para toda la vida, como muchas personas nos han dicho. Es lo que quiero, pero necesito encarecidamente, en el nombre del Señor se lo pido, que tomen notas, que cosas que mencionamos y por razones del tiempo no puedo ampliar acá en el púlpito, usted lo amplíe en la casa, lo estudie en la casa, lo investigue, lo confronte en la casa. Yo quiero una iglesia que cuando alguien le predique, ese alguien sepa que no está hablando con una iglesia cualquiera, que está hablando en una iglesia de gente que lee la Biblia, que estudia la Biblia y que no que va a creer cuentos de camino que le vengan a contar del púlpito. Denle un aplauso al Señor si usted está de acuerdo conmigo en esa palabra. Sí, una iglesia no solo de corderitos, sino de leones, listo a devorar cualquier fiera y cualquier lobo que quiera o pretenda engañar o confundir. Tenemos que hacer esa transición de ovejas a convertirnos en leones que devoremos fieras en el nombre poderoso de Jesús. Y para hablar de esto, del impacto de Jesús en nuestras vidas y cómo este impacto se extrapola a las vidas que nos rodean, hay varios ejemplos. Entre esos ejemplos yo quiero detenerme y empezar, probablemente sea una serie de mensajes, hablando de una persona, hablando del etíope eunuco al cual Felipe le predicó en el camino de Jerusalén a Gaza. El libro de los Hechos habla de esta historia. Hechos capítulo 8. Abra su Biblia, por favor, o encienda su Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26. En este pasaje, desde el 26 al 40, se relata este histórico encuentro. ¿Por qué es un histórico encuentro? Porque es el encuentro que se realiza entre un evangelista, repita conmigo, evangelista, y la primera persona que es mencionada de origen africano que escucha el evangelio y que acepta el evangelio de Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Este etíope, cuyo nombre no se conoce, por lo menos en el texto bíblico, aunque la tradición ortodoxa, cristiana, africana le ha asignado un nombre a este etíope, es una figura emblemática en la historia del cristianismo para toda África. Sí, lo que yo le estoy diciendo es que antes del evangelio llegar a América, el evangelio llegó a África. Alguien dice amén. El evangelio llegó a África en el primer siglo de nuestra era. El evangelio llegó a América en el año 1492 con los conquistadores y descubridores de América. De manera que África nos llevaba por lo menos 13 siglos de evangelización. ¿Alguien dice amén? 13 siglos por lo menos nos llevaba África en lo que a la evangelización o recibir la palabra de Jesucristo respecta. ¿Y a través de quién llegó? Llegó a través de este hombre del cual solo se nos habla de características. Primera característica de este individuo es que era
un etíope. Como etíope, pues era originario ¿de dónde? De Etiopía, de la zona norte de África, de Etiopía, y la Etiopía de entonces cubría lo que hoy se conoce como Etiopía propiamente dicho, y parte de lo que es Sudán. Repita conmigo, Sudán. Sí, hoy lo que es Sudán, que luego también se dividió en Sudán del Norte y Sudán del Sur, y mañana quizás siga dividiéndose, ¿no? Que lo que más se divide es un país desorganizado. Mientras más divisiones tiene un país, más desorganizado es. Mientras más provincias tiene un país, más desorganizado es. Mientras más municipios tiene un país, más desorganizado es. Así de simple, ¿no? Entonces Sudán era parte también de lo que era ese reino de Etiopía. Por ser etíope, no era parte este hombre en ese momento de la cultura tradicional que adoraba al Dios de Israel. Pero tamaño sorpresa, ¿dónde se encontraba este hombre? ¿Dónde estaba este etíope? Este etíope cuando se encuentra con el evangelista Felipe. Y fíjense que hablo del evangelista Felipe. ¿Por qué? Porque hubo otro Felipe. Que usted no debe confundir el Felipe de este relato del etíope con Felipe el apóstol. ¿Alguien entiende lo que estoy enseñando? Son dos Felipes diferentes. Felipe el de los 12 no es este Felipe. Este Felipe es uno de los diáconos. Repita conmigo, diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? 7 hombres que en el Nuevo Testamento escogieron los discípulos para ayudarles en el servicio. La palabra diácono significa ¿qué cosa? Servidor. Repita conmigo, servidor. El diácono no es un jefe. El diácono no es el que manda. El diácono no es el que ordena. El diácono es el que sirve. Dele un aplauso al Señor por la gente que sirve. Entonces este Felipe era uno de los 7 diáconos. Y entre las asignaciones de estos diáconos estaba evidentemente esta obra, la obra de evangelismo. Ahí está. Y va y se encuentra con el etíope. El etíope no solo era originario de Etiopía, sino que tenía otra característica. Y es que era, Criselio, eunuco. La palabra eunuco, que viene exactamente del griego eunucos, significa literalmente castrado. No hay que explicar mucho eso. Una persona a quien le han mutilado, magullado o cortado el elemento viril de su cuerpo. ¿Y por qué? ¿Por qué existían estas personas definidas como eunuco? Había eunucos naturales, ¿entienden este concepto, verdad? Los eunucos naturales son aquellos que de manera natural pues no utilizan para nada su aparato viril. No les funciona porque naturalmente están incondicionados a eso. Y hay los que se hacen eunucos, que en las cortes del tiempo bíblico y de ese primer siglo de la palabra del Señor, de la iglesia, se hacían también eunucos para las cortes paganas. ¿Por qué razón? Y de manera muy particular, este etíope era eunuco de la corte de Candás. Repita conmigo, Candás. Candás, sí, está Candás. No era un nombre de una persona. Está en la palabra, léanlo por favor más adelante, ¿no? Esta figura que era un funcionario de Candás, Candás no era un nombre personal, no es que era funcionario de una gente que se llamaba Candás, no. Candás era un título nobiliario, un título de la realeza que se le daba a las reinas madres de Etiopía. ¿Alguien dice amén? La reina madre, la que era la mamá de los príncipes y de los que iban a heredar el trono etíope más adelante, pues ellas tenían un título.
Así como las cortes españolas tienen el título de noble, de marqués, de duque, pues en Etiopía a la madre del rey se le llamaba así, con el título de nobleza o título nobiliario de Candace. Entonces, como iban a atender a la madre del rey, a la madre de los príncipes, se le exigía a esos señores que fueran eunucos. Imagínese usted que la madre del rey salga embarazada de un hombre que no tiene linaje real. Se va entendiendo, ¿verdad? Como que se complicaría la cosa en la corte real si eso pasara, ¿verdad? Pues bueno, para evitarnos esos problemas, la doña salió embarazada, pudo salir embarazada de cualquier persona, menos de su asistente, porque ese es eunuco. Y ya se entendió rápidamente. Este hombre era funcionario de Candace, pero no solo estaba como alguien más, un número adicional de los funcionarios, no, era el cuidador de los tesoros de la reina. Gloria al nombre del Señor. El tipo cuidaba el tesoro de la reina. Y eso es importante, porque la reina sabía que siendo él eunuco, ella no iba a tener problema con que una Dalila se iba a aparecer por ahí y que lo iba a enamorar y que él le iba a revelar el lugar secreto donde la reina tenía su tesoro escondido. ¿Ven las razones por las que convenía que el tipo fuera eunuco? Y era eunuco. Condición esta que en la Biblia, en la Torá, repita conmigo, la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es la ley de Moisés, lo que conocemos nosotros como el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí está la Torá incluida o completada. En la Torá, yo quiero que usted sepa que una de las prohibiciones a personas que se hacían para no entrar al templo de Jehová estaba que el hombre no tuviera su órgano viril mayugado o cortado. El hombre eunuco no tenía acceso al templo de Jehová. No podía entrar al templo, no tenía derecho de participar de manera protagónica en el lugar del culto. Esto significa mucho en esta historia de este hombre. Y recuerden que estamos hablando del mensaje del Evangelio de Cristo. Impacta tu vida para que tú impactes a otro. Este hombre a quien le estaba prohibido entrar al templo, tamaño sorpresa, este individuo subió a adorar a Jerusalén. Oh, gloria al nombre del Señor. Y yo me pregunto, pero Padre, gente a la que se le prohibía estar en tu santo templo, a pesar de esa prohibición, ellos agarraban y se metían a adorar en Jerusalén. Y gente que tienen permiso, tiempo, dinero, salud y condiciones para venirte a adorar a tu templo, hay que estarlo trayendo con soga para que te adoren. Padre, ten piedad y ten misericordia y no los haga eunucos para que te adoren en esa condición, sino tráelo en la condición de salud en la que están. No lo comprendo. O sea, no entiendo. Y este hombre nos deja una enseñanza grande. Porque él decía en su interior, óyeme, yo no soy judío, yo soy africano, pero voy a adorar al Dios de Israel. Yo no soy permitido por mi condición de eunuco entrar al templo, pero yo voy a ir allá al monte santo, yo voy a ir a Sión, yo voy a ir allá al monte Moriah, yo voy a ir allá a la ciudad de David, y aunque no me dejen entrar en el templo, me voy a parar en una esquina y voy a escuchar lo que están diciendo, y cuando digan aleluya, yo voy a decir aleluya, y cuando digan amén, yo voy a decir amén, pero me voy a gozar aunque sea en una esquinita de donde se está hablando del Dios de Israel. Y el hombre se movía de África a Asia a adorar a un Dios que le había prohibido entrar a su santo templo. Dígame si eso no es ser impactado por el amor de Dios. Esto es una gente que entendió y encontró en el Dios de Israel su razón de ser.
Es un hombre que la tradición e incluso la misma ley, si le prohibía adorar a Dios, ese hombre estaba dispuesto a violar la ley si era necesario. Sí, subía a Jerusalén a adorarlo. Por eso lo importante de dedicar el tiempo para hablar de este etíope y eunuco. Y este Felipe juega un papel importante en toda esta enseñanza. Porque Felipe se presenta acá como una gente que se deja usar por Dios. Dice la palabra que Felipe se dejó llevar por el Espíritu. Repita conmigo, Espíritu. ¿Quiénes son los que se dejan llevar por el Espíritu? Quienes tienen el Espíritu Santo. Quienes tienen el Espíritu Santo son movidos por el Espíritu Santo. Dice el escritor del libro de los Hechos, que es el doctor Lucas, dice que se movió. Primero habla de un ángel, dice que un ángel lo llevó al camino que va de Jerusalén a Gaza. Gaza, la Gaza, esa Gaza, que dicen que no es de Israel, esa Gaza, ¿no? Que dicen que no es los judíos. Pues mire cómo la Biblia habla de todo eso. O sea, es deseo de embromar la paciencia, ¿no? O sea, cuando dicen que eso no es de los judíos, es porque quieren embromar la paciencia, ¿no? Y lo peor es que los gobiernos apoyan esa mentira, sencillamente por llevar a la contra lo que Dios ha establecido. Pero ese es otro tema. Y un ángel llevó a Felipe, y en el camino se encuentra con este etíope, no por coincidencia. Porque la gente que tiene el Espíritu Santo no son movidos por la coincidencia. Y las cosas que nos ocurren no son por el azar. Si usted quiere dejarse llevar del azar, dejarse llevar de la suerte. Mire, la suerte es el camino que escogen los débiles, los frágiles, los miedosos y los irresponsables. ¿Escuchó lo que prediqué? Aquellos que dicen, no, la suerte no me ayuda. No, no te ayudas tú por haragán. No te ayudas tú por irresponsable. La suerte no existe. El azar no existe. Para los creyentes existe el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si yo fuera tú, se lo diera más fuerte en esta hora. Amén. O sea, yo no me importa si me levanto con el pie derecho o con el pie izquierdo. Eso no es problema. El problema es que me levanto en el nombre de Jesús. A mí no me importa si voy por la acera y tengo que pasar por debajo de una escalera. No. Yo le paso por abajo, le paso por arriba, me le subo a la escalera, subo al segundo piso por ella, bajo al primero, la rompo si tengo que romperle y eso no va a afectar mi destino. Mi destino es afectado e impactado por la relación que tengo con el Espíritu Santo de Dios, que dijo el Señor Jesús que me guiará a toda verdad y a toda justicia. En Él ponemos nuestro destino. En Él ponemos nuestras manos y en Él ponemos nuestra confianza. No, gente que no se van de su casa sin antes ver lo que dijo tal persona, tal agorero, sin leer el horóscopo. No, eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Dice el salmista, ellos confían en sus carros, ellos confían en sus caballos. Nosotros confiamos en el Señor. Dele ese aplauso al Señor en el que usted confía. Este africano entendió eso. Este africano comprendió lo que estamos hablando. Ser un funcionario de Candace le daba a este etíope, por demás eunuco, un estatus en la sociedad africana, un estatus de reconocimiento. Le daba a este hombre preponderancia social, preeminencia social. Fíjense cómo Dios obra, Él sabe que la primera gente que tiene que ir con el evangelio de Jesucristo a África tiene que ser alguien que cuando hable los demás se paren a escucharlo. Era lo mismo eso. Era lo mismo, y perdónenme, para Dios no hay límites, no hay barreras. Él puede hacer con la persona más humilde de la tierra lo más grande del universo. Él no tiene problema con eso. Pero hay lo que se conoce en teología
como antropomorfismo. No le voy a decir que lo repita, pero bueno, antropomorfismo es la figura teológica que trata de asignarle a Dios forma de hombre para que el hombre pueda comprender a Dios. ¿Entendieron lo que dije, verdad? Por esa razón, en la Biblia usted encuentra muchas veces frases como la mano de Dios se puso sobre tal persona. Dios es espíritu. Los espíritus, ¿qué cosa tienen? No tienen cuerpo. Entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo la Biblia me dice que la mano de Dios estuvo sobre tal persona? Si los espíritus no tienen mano, no tienen cuerpo. Bueno, es para enseñarnos que Dios tocó a esa persona, que Dios impactó a esa persona. Y como dice mi hija Ana, en muchas ocasiones leemos en la Biblia que le dolió a Dios en el corazón. Dios físicamente no tiene corazón porque es un espíritu. Y el corazón lo tenemos los que tenemos cuerpo. Los espíritus no tienen cuerpo, pero es para hacernos ver la magnitud de forma antropomórfica del dolor que Dios sintió en ese determinado momento. Entonces, si hubiera sido un esclavo que se encuentra con Felipe en ese momento, Felipe lo hubiera predicado como hombre de Dios sin problema. Pero el impacto que ese esclavo iba a tener cuando fuera a África, ¿hacia quién iba a ser? Bueno, hacia su grupito de esclavos donde él está. Entonces el Señor dijo, no, yo no hago excepción de persona, pero el evangelio tiene que llegar a África y tiene que impactar toda África. Vamos a hacerlo a través de un gran amplificador. ¿Y quién más que un gran amplificador? Alguien que esté con la reina al lado y que le diga a la reina, reina, conocí a Jesús. ¿Y quién es Jesús, muchacho? Mira, Jesús es el Hijo de Dios. Es el Mesías prometido. A tal grado ha ocurrido esto, que en África, en toda África, este eunuco etíope es reconocido. Incluso la Iglesia Cristiana Ortodoxa de África le asignó un nombre, y el 27 de octubre como el Día Nacional, así como adoran a Tatica acá los días 21. Bueno, pues allá el 27 de octubre pues adoran a este etíope eunuco. Con sus situaciones de diferencias, con sus confusiones o no, el hombre metió el evangelio en África. Cuando llegó de nuevo a la corte real de Etiopía, no se agachó, no se escondió, sino que comenzó a compartir lo que Felipe le enseñó, que fue la verdad del evangelio. Es que quiero detenerme en esta verdad. ¿Qué fue lo que Felipe le enseñó a este hombre? Dice la palabra que cuando Felipe se acerca, este hombre estaba leyendo un pasaje mesiánico. Repita conmigo, mesiánico. ¿Qué es un pasaje mesiánico? Un pasaje mesiánico es una literatura bíblica del Antiguo Testamento que habla sobre el Mesías. ¿Se entendió esto? Y quiero ponerlo en contexto. Cristo es prometido desde el libro de Génesis. En el capítulo 3, verso 15, ahí aparece por primera vez la mención profética de la llegada del Mesías. Cuando dice el Señor, yo pondré enemistad, hablando a la serpiente, entre tú y la simiente de la mujer. Tu simiente, a la serpiente, va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, te va a herir en la cabeza. Eso ocurrió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue crucificado, la simiente de la serpiente le hirió en el calcañar, pero cuando resucitó, la simiente de la mujer le hirió en la cabeza, triunfando sobre él en esa resurrección. Dale ese aplauso grande al Señor. Entonces son profecías mesiánicas, las de Isaías. Isaías se le conoce como el profeta mesiánico.
¿Por qué? Porque es el profeta que más habla sobre profecías vinculadas a Cristo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios bueno, Padre eterno, Dios con nosotros, príncipe de paz, lo largo de su reino no tendrá fin. Todas esas profecías son mesiánicas. También con relación a este eunuco, donde él estaba leyendo, también era otra profecía mesiánica. En el mismo libro de Isaías estaba. Vea el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 30, como dice, desde el 32. Dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo este hombre, el eunuco, como oveja a la muerte fue llevado. ¿Quién fue llevado como oveja a la muerte? Cristo. Y como cordero mudo delante de lo que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Aquí me quiero detener en este concepto, porque estamos frente a un hombre que tiene poder. Repita conmigo, poder. El eunuco era uno de los principales hombres del reino. Era un individuo que la gente lo utilizaba para llevarle mensaje a la reina. Óigame bien, el mejor cargo que puede haber en un gobierno es ser amigo del que gobierna. Óigame, usted es amigo del que gobierna y usted está por encima, le está por encima de generales, de senadores, de empresarios, de todo el mundo. Investíguelo y usted lo verá. Pues este eunuco se había ganado la amistad de la reina. Tenía poder. El eunuco tenía autoridad, pero tenía un gran problema. No tenía discernimiento. ¿Se escuchó esto? Tenía lo que un hombre en el plano humano podía desear, pero no tenía discernimiento. El discernimiento trae información. La información trae conocimiento y el conocimiento trae salvación. Por eso el pueblo perece por falta de conocimiento. Eso lo dice la Biblia. La falta de conocimiento es el detonante principal de la falta de salvación. La perdición viene por falta de conocimiento. Este hombre no tenía la manera, no tenía forma humana de entender lo que estaba leyendo. ¿Sabe por qué? Porque lo que él estaba leyendo solo podía decodificarse con dispositivos que él no contaba con ellos. ¿Alguien dice amén? Es como que usted tiene una señal a tal frecuencia, a tantos kilohertz, pero el receptor que usted tiene está a otra frecuencia. Usted no va a recibir la señal. Por eso hay gente que andan dando vueltas por ahí. Que un domingo están en una iglesia y otro domingo están en otra iglesia. Que un domingo creen una cosa de Jesús y otro domingo creen otra cosa de Jesús. Que mañana creen que la Biblia es la palabra de Dios y después te predican, no, la Biblia contiene la palabra de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Mañana te hablaban del poder del Espíritu Santo y hoy te están más frío y más seco que un bloque de hielo. Ayer te predicaban de la resurrección de los muertos y hoy te hablan de la reencarnación. Están confundidos y confundiendo. Mucha gente. Y escuché a alguien diciendo que no, que tenemos que definir en qué aguas nos movemos y cuáles son los elementos en los que usted fluye. ¿Qué elemento ni elemento en lo que usted fluye? Aquí fluimos es en el Espíritu Santo de Dios. Y si hay Espíritu Santo de Dios, fluimos en el agua, fluimos en el fuego, fluimos en la tierra, fluimos en el aire, fluimos hasta el infierno. Si tenemos que ir a predicar y allá tendremos victoria en el nombre poderoso de Jesús. Hay que quitar tiempo a los disparates de las redes sociales y dedicarle más tiempo a la verdad de la palabra de Dios escrita en el texto sagrado que usted tiene en sus manos. Dale ese aplauso grande al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sí,
Por eso tantas situaciones. Y cuando vienen los problemas, nos encuentran vacíos y nos vuelven un estropajo. Cuando viene el momento difícil, no tenemos palabra para responderle al enemigo en el momento difícil. Nuestro maestro, gloria al nombre del Señor, nos enseñó cómo responderle a Satanás en los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles, Satanás no se echa para atrás ni porque usted le enseña el carnet de pastor, ni porque le enseña el carnet de evangelista, ni que le enseña el carnet de misionero, ni que le enseña el carnet de influencer, ni que le enseña el carnet de que usted nació en una casa evangélica cristiana. No. Satanás reacciona cuando usted le habla por la palabra. Cristo le respondió por la palabra. O sea, la palabra misma, ¿qué es Cristo? ¿Cuántos saben que Cristo es la palabra misma? En el principio era el verbo. ¿Y qué cosa? Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo es el Logos. Él es la palabra, dice Juan capítulo 1. Sin embargo, la misma palabra tuvo que responderle a Satanás por la palabra. Cuando Satanás le dice, convierte estas piedras en pan. Escrito está, Satanás. ¿Cómo dice? No solo de pan vivirá el hombre. Lánzate del Empire State de aquí y dile a tu padre que mande a buscar Los Ángeles. Escrito está, Satanás. No tentarás al Señor tu... Oh, gloria. No, dale un aplauso a Jesús. Oh, qué lindo es el maestro. Es por la palabra que tenemos que responderle. Ese es el antídoto a la presión social. Es el antídoto a la presión que el mundo nos quiere imponer. La palabra. Pero ¿cómo vamos a responder por la palabra si estamos vacíos de palabra? Porque el Señor dijo, abre tu boca y yo la voy a llenar. ¿Pero de qué la voy a llenar? ¿Es de la palabra que tú ya has comido? ¿Es de la palabra que tú has consumido y que has digerido? Pero si en lugar de consumir y digerir la palabra, estás consumiendo otra cosa, eso es lo que viene de la abundancia del corazón. Entonces este hombre tenía poder, pero no tenía discernimiento. Y va donde Felipe y le dice, chico, enséñame. Oh, gloria a Dios. Yo admiro la humildad de este hombre. Admiro la nobleza de este hombre. Sí, Felipe, tú me ves en el carro real que voy aquí, es verdad. Me ves con mis ropas reales. Me ves con toda mi pomposidad de ser eunuco de la reina de allá, de Candace. No, pero yo no sé lo que estoy leyendo. Yo lo que estoy haciendo bulto acá. Ustedes han visto unos anuncios donde sale una gente leyendo un periódico al revés. Y la gente, pero está al revés el periódico. Ah, no, perdóname. Así estaba el eunuco. Lo que estaba leyendo no lo estaba entendiendo. Y es probable que ese hombre hubiera hecho cientos de viajes como ese. Porque era un hombre piadoso. Cientos de viajes a Jerusalén. E iba a Jerusalén y venía de Jerusalén y volvía a abrir el libro de Isaías. Y quizás los otros que le acompañaban decían, el jefe está leyendo el libro de Isaías. Ese hombre sabe bien la palabra. Sabe bien todo el Talmud. Se conoce la Torah completa. Porque lo estaban viendo leyendo el hombre. Y habría sus rollos ahí. Y quizás ponía uno de los morenitos que le acompañaban. Agárrame ahí. Porque eran morenos, ¿no? Los etíopes son morenos. Agárrame el rollo. Y están con el rollo abierto. Y todo el mundo diciendo, oh, pero qué hombre que se come el rollo. Ese hombre sabe. No tenía ni idea de lo que estaba leyendo. Ni idea. Pero lo bueno de este hombre aparece, ¿sabe cuándo? Cuando identifica dónde está la gente que sabe del rollo. La gente que sabe del rollo no es la que hace tendencia todos los días en las redes sociales. No. La gente que sabe del rollo y que se ha comido el rollo, por lo general, usted no lo va a ver haciendo bulto en el medio. Porque una de las características de conocer de verdad el rollo es la humildad. Los que se comieron el rollo aprendieron que en la intimidad con el dueño del rollo es donde se digiere de verdad el contenido del rollo. Dáselo más fuerte al Señor en esta hora. Sí, y fue donde Felipe. Y Felipe, como todo hombre de Dios, le aclaró lo que había.
¿de qué se trata esto? Y le dijo, no. Lo que tú estás leyendo en Isaías 53 se trata nada más y nada menos de Jesús al que yo predico. Oh, gloria al nombre del Señor. Jesús es el cumplimiento vívido de esa palabra que tú estás leyendo. El que fue como siervo sufrido, es el pasaje, así se titula. Es siervo sufrido de Isaías 53. Ese Jesús es el Jesús al que yo estoy predicando como evangelista. Denle ese aplauso al Señor, si ese es el mismo Jesús a quien usted le sirve. Gloria al nombre del Señor. Y empezó a explicarle, mira todo esto que tú estás leyendo, de ese siervo que sufrió, que padeció, que no se quejó, que no lloró, que fue como oveja llevada a sus trasquiladores sin quejarse ni lamentarse. Ese Jesús fue el que murió en la cruz. Ese que tú escuchaste hace unos años, ¿no? Porque esto se dio acerca del año 35 después de Cristo, este encuentro. Ese que tú escuchaste hace 2 o 3 años, que fue crucificado allá en el Monte de los Olivos. Ya me adelanté. Sí, el Monte de los Olivos se cree que fue donde estaba el lugar conocido como el Gulgulet. Ahí, no, ese Jesús que tú escuchaste que fue azotado y que luego escuchaste que resucitó, es de quien Isaías 800 o 750 años antes había profetizado. Oh, gloria al nombre del Señor. Y el tipo se vio tan emocionado, este eunuco, este etíope, que de repente se da cuenta que están llegando a una masa de agua. Y le dice a Felipe, bueno, pero ya, yo creo todo lo que tú me has dicho. Yo creo y acepto todo lo que tú me has dicho. ¿Qué tú crees? Le dice Felipe. Yo creo que Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya. El hombre confesó a Cristo como su Salvador. El hombre aceptó a Cristo como su Salvador. Ahora les voy a hablar a ustedes de la reacción de encontrar a Jesús. Los resultados de encontrar a Cristo Jesús. ¿Qué implica encontrar a Cristo Jesús? Présteme la pastora, por favor. Griselito, el micrófono de la pastora. El resultado de encontrar a Cristo Jesús. Primer resultado. De encontrar a Cristo Jesús es el bautismo en la vida de esta persona. ¿Y de dónde viene esta práctica del bautismo? Quiero que usted anote este concepto hebreo, porque hay cosas que nos la han enseñado en latín y nos la han enseñado en griego, pero de manera absurda no la hemos aprendido de donde origina la cosa, que es del hebreo. La palabra mikvak, repita conmigo, mikvak. Mikvak es el origen del bautismo que conocemos en la era cristiana. Ahí se originó el bautismo, el concepto bautismo. Igual que el Evangelio. El Evangelio, cuando nos preguntan por él y el origen etimológico del concepto evangelio, casi siempre nos llevan o al latín o al griego. El Evangelium griego. Pero no nos tocan el origen hebreo de este concepto, que es mucho más impactante. El origen hebreo del concepto evangelio está en Isaías. Váyase conmigo, por favor, anótelo. Isaías capítulo 52, verso 7. Aparece la palabra evangelio o buenas nuevas, que es lo que significa evangelio y lo que significa también el concepto hebreo besorá, que es el que más deberíamos mencionar. El concepto hebreo besorá significa buenas noticias, buenas nuevas. E Isaías lo enseña de esta forma. Váyase conmigo, Isaías 52, 7, donde dice el profeta: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae besorá. ¿Qué es besorá? Buenas nuevas, buenas noticias. El que trae besorá, el que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión:
tu Dios reina. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Isaías. El nombre evangelio que hemos heredado del griego y del latín, en términos reales, la primera vez que se utilizó fue en hebreo y fue Besorá. O sea que hoy, en lugar de nosotros decir que voy a predicar el evangelio, tendríamos realmente que estar diciendo voy a predicarle el Besorá. Porque evangelio no es un concepto español. Evangelio es un concepto griego. Y es un concepto latino. Y durante 2000 años han querido venderle a la humanidad que lo que Jesucristo trajo fue un concepto griego o romano. Jesucristo ni era griego ni era romano. Jesucristo era judío. ¿Alguien dice amén? Pero nos han cambiado todo. Nos han cambiado todo. La palabra iglesia, por ejemplo. La palabra iglesia no es un término de origen español, de nuestro idioma, no. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea o reunión o congregación. Pero hay otra palabra en hebreo que significa asamblea, que es la palabra sinagoga. Entonces el texto bíblico, que es un texto hebreo, hablaba, para referirse a las asambleas, hablaba de sinagoga, no de iglesia. Pero preferimos iglesia porque los que tenían el poder y el dinero eran los griegos y los romanos, y nos impusieron esos conceptos y esos términos. Pero ese es otro mensaje de otro momento. A donde quiero concentrarme es que la profecía de las buenas nuevas, de la Besorá, se dieron 750 años antes. Y eso fue lo que predicó Felipe. Felipe le predicó buenas nuevas al etíope. Para predicar buenas nuevas hay que tener las buenas nuevas. Las buenas nuevas es la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Quiénes tienen esa palabra en este lugar? Tenemos que compartir eso. La gente está necesitada de eso. La gente, mire, la gente está, que usted le echa agua así y usted no va a ver el agua, verá el humo, porque están ardiendo por dentro. Se siente la gente que está irritada e irritable. Haga la prueba mañana. Haga la prueba. Y dedique 10 minutos a caminar por la calle para que usted vea. Gente deseando que alguien lo choque para ahí mismo terminar todo. Gente deseando que alguien le mire para tener una excusa para entrarle. La gente está irritada. La gente está irritada. ¿O soy yo que lo veo nada más? Se ve, ¿verdad, Verónica? La gente está irritada. ¿Y por qué está irritada la gente? Porque no es por la vacuna nada más, no. La gente está irritada porque falta nuevas buenas. Porque le falta el evangelio a la gente. Le falta el evangelio de la paz a la gente. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les hable, iglesia? ¿Cómo ellos van a creer si usted no les habla la palabra a la gente? Si usted no comparte como hizo el etíope con los suyos. Entonces el bautismo fue una reacción a lo que hizo Felipe en la vida del eunuco. Ya, no hay nada que impida que sea bautizado. Y el tipo fue bautizado. El bautismo viene de la práctica, como hablábamos, de la purificación. Repita conmigo, purificación. Que se hacía con el mikveh, o como algunos lo pronuncian, el mikvah. ¿En qué consiste el mikvah? El mikvah es un almacén de agua, una acumulación de agua viva. Repita conmigo, agua viva. Que estaba en las casas y en las sinagogas de los judíos. De hecho, hay algunos hallazgos arqueológicos donde los arqueólogos han descubierto asentamientos judíos, porque cuando hurgan en la tierra y develan lo que está escondido en la tierra, se encontraban con un mikvah. Un mikvah es como un baño por donde entra
y sale el agua, no puede ser agua aposada. Y la gente que antes de ir al templo de Jerusalén tenían que bañarse en el mikvah y purificarse ahí. Y eso se hacía todas las veces que tenía que hacerse, que fueran necesarias. Por ejemplo, las mujeres. El libro de Levítico habla sobre las mujeres. Las mujeres con menstruación. Cuando la mujer estaba con menstruación o acababa de salir del parto, dice Levítico 15, del 19 al 30, tenían que purificarse en ese mikvah. Tenían que sumergirse. Estoy hablando antes de Cristo venir, ¿no? Antes de Cristo venir, ya la práctica de la inmersión existía en Israel de toda la vida. Desde la ley mosaica, la Torá lo establecía así. El libro de Levítico es uno de los 5 libros de la Torá. Y la gente se sumergía, la mujer con menstruación, para salir de la impureza que en la Torá se le asignaba con ese proceso, o del parto, se sumergía en el agua como si fuera un bautismo y luego salía. Lo mismo se hacía cuando el judío entraba en contacto con los muertos, con un cadáver. Si entraba en contacto con un cadáver, antes de ir al templo o de volver a hacer su vida normal, tenía que ir a la mikvah y sumergirse y purificarse. ¿Están entendiendo lo que estoy predicando? Entonces esa herencia judía la hemos obtenido los cristianos con el concepto bautismo, que es un término griego, no hebreo. Eso lo heredamos de los judíos, no de los griegos. Pero ¿por qué no le llamamos mikvah y le llamamos bautismo? Porque los griegos tenían el dinero para imponer los términos que a ellos les diera la gana a las cosas que ellos no se habían inventado. ¿Entienden lo que predico? Entonces esa mikvah también aplicaba para los prosélitos. Repita conmigo, prosélitos. ¿Qué es un prosélito? ¿O qué era un prosélito? Un prosélito era un gentil. Repita conmigo, gentil. Gentil es aquel que no es judío. Alguien que no es judío, que no desciende de ninguna de las 12 tribus de Israel, pero que sí acepta al Dios de Israel. ¿Cómo quién? Como este eunuco. Este eunuco, ¿de dónde dijimos que era? De África, un africano. Se hizo prosélito, o sea, se convirtió al judaísmo. Para ese prosélito aceptarse como convertido al judaísmo, tenía que sumergirse también en el mikvah. Y a partir de ahí ya estaba consagrado también como judío. ¿Están aprendiendo algo en este día? Levante la mano el que está aprendiendo algo en este día. Pues denle un aplauso al Señor por eso. La segunda reacción que tiene este encuentro en el cual Felipe impacta al eunuco, ¿sabe cuál fue? El gozo. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que luego de ser bautizado, el eunuco salió con gozo de las aguas. Que emergió con gozo. La palabra gozo no había sido aplicada hasta este momento a ese eunuco. Hasta ese momento el eunuco había sido un religioso que, a pesar de ser africano, no por lo despectivo de africano, que no tiene nada de despectivo, sino que no era judío, aceptar al Dios de Israel, había experimentado la vida religiosa, no la vida de gozo. Porque la vida en Cristo Jesús tiene que ser una vida de gozo. Aunque venga el dolor, aunque venga la tribulación, estamos gozosos. Aunque la higuera no florece, estamos gozosos. Aunque venga la enfermedad, estamos gozosos. Aunque venga la crisis, estamos gozosos. Aunque el mundo no nos entienda, estamos gozosos. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos gozosos. Y ese gozo tiene una implicación amplia que yo quiero compartirte en este día. Ese gozo hace alusión a un escenario que David lo descifró en el Salmo 16, verso 11.
Léalo conmigo. Léalo conmigo. Me mostrarás la senda de vida, dice el salmista. Y tu presencia, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estar en Cristo es estar en un gozo permanente. Y es un gozo que no depende de lo que tengamos o de lo que no tengamos. No. Es un gozo que está fundamentado en la esperanza en Cristo Jesús. Yo quiero que te pongas de pie en este día. Porque el impacto de este hombre en el África cristiana es un impacto que ya no será borrado. Es un impacto que tiene sus raíces ahí. Y aunque usted escuche lo que escuche de África, África es un continente que recibió el Evangelio primero que otros continentes. África es un continente que escuchó de Jesucristo primero que América y que otros continentes. De manera que esa semilla está depositada ahí. Y como este hombre, que ni siquiera el nombre en la Biblia de él se logró colocar porque no era necesario, no era preciso, este hombre logró impactar a África de tal modo que tanto Irineo de León como Eusebio de Cesarea, ambos padres historiadores de la iglesia, llegaron a hablar de este hombre de la siguiente manera: la conversión del eunuco, del etíope, fue la señal más clara de que el evangelio de Jesucristo no era para los judíos solamente, sino para todo el que creyera en Cristo Jesús. Que lo que dijo Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, le dieron potestad de ser hechos. Hasta ese día, solo los judíos se creían ser hijos de Dios. A partir de esta verdad, todo el que cree en Jesús es hijo de Dios. El llamado a la acción, iglesia, en esta hora es que si un hombre de tierra lejana como África, un hombre excluido como un eunuco que no podía entrar al templo, un hombre sin las calidades según el ordenamiento social para impactar con el evangelio, logró impactar a toda su generación. ¿Dónde está el impacto tuyo? Yo quiero que medites en eso. Hoy yo no vine a predicar para sacar muchos amenes. Cuando oraba al Padre le decía: Padre, pero ese mensaje no va a sacar amenes, no va a sacar muchos aleluya, porque es un mensaje de confrontación. Y es que el mundo necesita una iglesia no que se parezca al mundo, sino que confronte al mundo. Y yo quiero confrontarte en este día. ¿A quién estás impactando con el evangelio? ¿Dónde están los familiares tuyos que tú estás discipulando? ¿Dónde están? ¿Cuántas veces te has reunido con tus hermanos, con tus primos, tus sobrinos, tus tíos, para discipularlos? Para hacer lo que hizo Felipe con el etíope, dedicar tiempo y enseñarle la palabra. Yo no voy a pedir que levanten la mano quienes han hecho eso en el último mes, ni en el último año siquiera. No voy a hacerlo. No. Pero quiero que pienses en esto. Lo que has recibido por gracia, ¿qué debes hacer? Darlo por gracia. Recibiste esta palabra por gracia. Vamos, iglesia. Aceleremos la venida de Cristo a la tierra. Acelerémosla. La manera de acelerarla
Es predicando la palabra. Vamos, comparte el evangelio, por favor. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Mira, no hay nada en el mundo en términos de actividades humanas que supere la actividad de ser un predicador de la palabra. Dios bendiga a los médicos que salvan vidas. El predicador salva almas. Almas, almas. Levante su mano en esta hora. Como Padre espiritual le pido en el nombre de Jesús, comparte la palabra, por favor. Por favor, saca tiempo. Predicar no debe ser un hobby. Predicar tiene que ser una actividad en tu agenda. Predicar tiene que ser un evento en tu programación. No tienes que hablar con profundidades teológicas, idiomáticas. No. Es enseñarle a la gente el amor de Dios. No. Las profundidades déjala para cuando te toque predicar aquí delante. Con tu familia muéstrale lo más simple del evangelio. Cristo vino, murió y resucitó para que en Él tengamos vida y vida en abundancia. Padre, oro en esta hora, Señor. Primero pidiéndote perdón, Dios de gloria. Si por alguna razón no estamos cumpliendo la gran comisión. Dios mío, si nos estamos quedando nosotros de forma egoísta con el impacto que tú nos diste, perdónanos. Pero sabemos que aún estamos a tiempo para recapacitar. Dios, ayúdanos a impactar a todo el que nos rodea con tu palabra. Padre, ayúdanos a promover reuniones familiares, reuniones de amigos, reuniones de compañeros. Dios mío, que tengamos libertad y pleno denuedo para compartir tu palabra con todos. Con todos, Señor. Ayúdanos a dar por gracia lo que por gracia de ti hemos recibido, Señor. Dios, que no se pierda nadie de nosotros ni de nuestra familia porque no le hayamos predicado tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Como dice tu palabra, esfuérzalo a entrar. Ayuda a tu iglesia a crecer, a multiplicarse. Que cada uno de tus hijos en esta casa sea una iglesia en potencia, Señor. Multiplícate a través de toda la iglesia. Que se abran núcleos de oración, núcleos de crecimiento. Padre, que se expanda cada hijo tuyo. Desata dones espirituales especiales. Que tus hijos oren por los enfermos y se sanen, Señor. Que tus hijos oren por los matrimonios y sean restaurados. Que cada matrimonio, amigo de tus hijos, sepan que con ellos pueden contar para levantarse, Señor. Te pido por quienes nos ven a la distancia y nos escuchan a la distancia, que esta palabra también le impacte, que puedan multiplicar la verdad del evangelio a través de sus miembros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor y sonría, que Cristo le ama. Dios le bendiga y Dios le guarde.